Alex, Mireia y Valeria y vamos a presentaros nuestra propuesta de señalética para la Escuela de Arte Superior de Diseño y de Arte. Entonces, bueno, vamos a empezar explicando nuestros objetivos del proyecto. Nuestro principal objetivo es crear una señalética acorde a la marca de IDARTE. Otro de nuestros objetivos es establecer un sistema de señales homogéneos. También teníamos muy presente que nuestra señalética no compitiese con la personalidad del edificio, ya que este tiene mucha fuerza. Y bueno, para ello hemos optado por una señalética simple y limpia. Vale, el concepto surgió mirando el edificio, pero desde otro punto de vista. En vez de frente, nos fijamos en la planta y en cómo, al ser un antiguo convento, todo giraba en torno al claustro. Entonces vimos la forma cuadrada y decidimos fijarnos en ella y de ahí cogimos la forma del cuadrado que se divide en 4 y hicimos una retícula que, haciendo el paso de dividir en 4 los cuadrados 2 veces más, creaba una cuadrícula que era muy versátil para poder adaptarse a todas las partes del edificio. Y aquí podéis ver pues, cómo esa retícula se ha podido adaptar a las diferentes señales. Estos son algunos de los prototipos de las señales. Os mostramos las volumétricas porque son como las que más llaman la atención. El material que se utiliza es plexiglas opaco, el cual además se retroilumina, sobre todo en estas volumétricas. Y luego, para poner el texto, se utiliza vinilo de recorte, el cual así, si alguna nomenclatura cambia, es mucho más sencillo hacer el cambio para el centro. La tipografía que hemos utilizado en toda la señalética es la DIN Pro, la cual es una tipografía sans serif atemporal que tiene muy buena legibilidad. Fue elegida por su gran apertura y por sus numerales. Y bueno, además también que tenía los finales rectos, entonces así como que iba más con la idea del cuadrado. La encontramos en 2 pesos diferentes, en el medium y el regular, para poder hacer los diferentes... Ay, se me ha ido. Pesos, en plan en los idiomas, y además también utilizamos el color gris para poder mejorar eso. Bueno, ya que hablamos de color, estos son los que podéis encontrar en nuestra señalética. Nos decantamos por colores que no aportasen información extra y que cuadrasen con la imagen de IDARTE. Por ello elegimos el alto contraste que tienen el blanco y el negro, pero también hacemos uso de un tono gris para jerarquizar y el rojo, que solo aparecerá en señales restrictivas. Respecto a los pictogramas, como podéis ver, es una retícula parecida a la de las señales, pero les hemos añadido diagonales de 45 grados para facilitar el diseño de las flechas. Los vértices de los iconos, o sea, de los pictogramas, son redondeados para hacerlos más amables, y sus terminales son rectas para hacer símil a la tipografía. También la flecha aquí termina en recto por lo mismo. Los pictogramas se dividen en 2 grupos, los que son de uso específico para las puertas, que son estas 4 de arriba, y luego los que van en las señales, que serían los de la parte inferior. Aquí se vería un ejemplo de lo que es el pictograma en la puerta con vinilo. Y por último, pero no menos importante, os vamos a hablar de la señalización de la biblioteca, la cual ahora mismo tiene la señalética de Zaramaga, pero como hemos cambiado de espacio, veíamos necesaria una señalética nueva para que guiase al usuario de una forma más óptima. Para ello se ha planteado numerar los bloques con números romanos para identificar antes
las temáticas, y en la parte superior hemos puesto la temática que va a haber en cada estantería: ilustración, fotografía, diseño gráfico. Con lo que lo que hemos mantenido ha sido el separador, pero lo hemos diseñado de otra forma, como se puede ver aquí, de manera que va a servir para que no se caiga ni se cambie de sitio muy rápido, pero que sirva para separar los libros y mantenerse en pie. Bueno, aquí podéis ver los fotomontajes de todas las señales. Este sería el directorio general, una esquina del claustro, la entrada hacia la sala de profesores. Esto sería en parte del claustro. En el segundo piso, los baños en forma de cubo y están iluminados también. Esto es de una aula. Y ya estaría. Ha estado bien adaptada. Hola, hola. Nada, que habéis hecho una buena organización del discurso. Yo creo que se ha entendido perfectamente cuál ha sido vuestra propuesta desde el concepto hasta pasando por todos los aspectos principales y características principales de la señalética. Se ve que aquí detrás hay un gran esfuerzo y un gran trabajo. Y nada, felicidades. La presentación también ha sido muy adecuada a la presentación y a la defensa. La terminología ha sido también adecuada, muy buena fluidez verbal también. Y no ha habido improvisación porque lo teníais todo muy bien organizado. Sorionak.
Aupa, bueno, como hay gente que quizá no nos conozca, somos Josu, Nagore y Markel, y os vamos a presentar el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos meses para el trabajo de la señalética de la escuela. Es un trabajo que era totalmente necesario, ya que nos hemos cambiado a un centro nuevo, mucho más amplio, cada vez somos más alumnos, y luego también porque la escuela como tal carece de un sistema señalético propio. Entonces, y luego seguro que a todos y a todas nos ha pasado los primeros días que cuando entramos en esta escuela que nos perdemos por todos los pasillos y que se nos hace un laberinto. Entonces, bueno, para solucionar este problema, hemos hecho un sistema señalético con el objetivo principal de orientar al usuario de forma clara, precisa y concreta. Luego, a este objetivo principal también lo acompañan el objetivo general de que sea una señalética que oriente tanto a gente interna como externa al centro, ya que hay ciertos servicios que no están exclusivamente para gente del centro, sino que también puede venir gente ajena y se tiene que manejar igual que una persona que viene aquí diariamente. Luego, acompañado un poco de este objetivo, está también el de diseñar una señalética que tenga un lenguaje universal. En IDARTE anualmente acoge a mucha gente de Erasmus que viene de países diferentes, de procedencias diferentes, y tiene que ser una señalética comprensible independientemente de la cultura o el origen de la persona. Y luego, como tercer objetivo, nos pareció muy importante que fuera una señalética que se adapte al entorno. Estamos en un edificio muy atractivo y no puede ser una señalética que sea intrusiva o que rompa un poco los espacios. Y luego también es una escuela que todos los años pueden cambiar las clases dependiendo de los grupos que salgan o que no. Y entonces hemos pensado que tiene que ser una señalética también flexible y fácil de adaptar y de cambiar a sitios diferentes. Luego, el concepto con el que hemos querido trabajar ha sido el contraste arquitectónico, ya que es una de las características quizá más llamativas de este centro y lo que quizá más nos diferencie de otras escuelas de diseño, o por lo menos a primera vista. Entonces, hemos querido coger la geometría y las líneas rectas de la parte nueva del gusano, y luego, por otro lado, hemos querido coger también la línea curva y la forma quizá más orgánica del arco, que sería lo que representa la parte antigua del edificio. Entonces hemos cogido la retícula, hemos aprovechado la retícula que se usó para la identidad corporativa de la escuela, que se usó para algunos pictogramas, y hemos llegado a este elemento gráfico que sería un poco el unificador de todas las tipologías de señales. Es el elemento que va a estar presente en todas las señales. Vale, en cuanto a la tipografía utilizada, hemos elegido la Maven Pro porque al final representaba un poco todo lo que ha dicho Markel en cuanto a la arquitectura más moderna, antigua. Se puede ver en los trazos que son tanto curvos como rectos. Y también se asemejaba mucho al tema de la flecha, que es de donde ha partido todo. Y también al tener una legibilidad bastante adecuada en cuanto al interlineado y
y el tamaño de la X de la tipografía nos daba mucho juego a poder utilizarlo en un tamaño suficientemente reducido como para que se leyera bien a grandes distancias, pero se pudiera hacer una señal bastante pequeña para que no creara mucho ruido visual. También se han utilizado la semibold para los textos en euskera y la regular para los textos en castellano. Vale, en cuanto a los pictogramas, se ha partido de la retícula base y teniendo en cuenta un poco los trazos rectos de la estructura y el marco, que contiene tanto trazos rectos como trazos curvos, se quiere también asociar un poco asemejar un poco a todo el tema de la arquitectura del edificio. Se ha hecho el juego del marco porque queríamos que sí que la señal parece un poco seria, pero queríamos que también fuera un poco amena y cercana. También se ha implementado, como se puede ver, en las señales que llevan la flecha, es la misma flecha que se ha usado para todo. Vale, en cuanto a la cromática, se ha decidido aplicar una cromática diferente para señalar las diferentes plantas del edificio. Para implementar estos colores se ha tenido en cuenta el tránsito de gente que hay en esas plantas, si es una planta más dinámica o más relajada, y las iluminaciones que tienen esas plantas. También hay que comentar que estos colores serían colores vinilo, colores RAL. Eso les da un brillo que no se puede intuir un poco en la pantalla, pero serían mucho más vibrantes. Se ha aplicado el rojo para el claustro y la planta baja, porque se complementa bastante bien con los tonos tierra y los tonos grises del suelo, y también porque al final es la planta más dinámica de todo el edificio. Siempre hay gente por los pasillos. En la primera planta se ha decidido utilizar un color turquesa, ya que es la planta donde está la biblioteca y los espacios, las clases son completamente cerradas. Entonces, un poco para asemejar esa idea de zona más de estudio. La segunda planta tiene mucho contraste entre zonas muy luminosas y muy oscuras, como puede ser la parte del plato, que es completamente con luz artificial, y la zona de las aulas, que la característica es que no tienen pared en cuanto al pasillo, entonces eso deja que entre toda la luz desde la terraza. Y en cuanto a la cuarta planta, al final es la planta donde está la sala de conferencias, y también se suele usar como espacio de comedor. Entonces, se quería plantear un poco una señalética que fuera más relajada, ya que en ese momento en que estás en esa planta estás o atendiendo a una presentación o en un momento de más descanso o así. Bueno, también decir que los colores, el color en cada planta se va a aplicar simplemente en el elemento gráfico que hemos creado, por lo que va a mantener un poco más de limpieza y coherencia. Entonces, el mismo color solo se va a ver representado en la misma figura todo el rato.
bueno, en lo que se refiere a los materiales y la construcción de las señales, bueno, como ya ha dicho Markel antes, se ha intentado crear una señalética flexible y bueno, hemos intentado crear algo, pues eso, que pueda cambiar para que la escuela tenga la oportunidad de cambiar las aulas en caso de que haga falta de año a año. Pues bueno, por lo que ha dicho Markel antes, ¿no? Pueden cambiar mucho por el diferente flujo de gente que pueda haber. Entonces, bueno, para eso hemos optado por algo también barato que se pueda hacer aquí y mediante la impresión 3D hemos creado pues unas cajas donde, bueno, podéis verlas ahí también, donde las señales podrían irían dentro, incorporadas. Entonces, esto nos da la opción de poder pues, cambiar las señales de la forma que haga falta y bueno, aquí podéis ver un poco los ejemplos cómo podría funcionar. Decir que, bueno, las cajas, eso, como ya he dicho, estarían impresas en 3D y lo que son las señales interiores, como ha dicho Nagore, irían en vinilo de corte para tener ese brillo característico de los colores RAL y irían pegados sobre planchas de PVC. Entonces, bueno, creemos que es una solución bastante económica, pero que puede tener una apariencia bastante formal, digamos. Entonces, bueno, pues podemos hacer todo tipo de juegos con estas señales dentro de las diferentes cajas y como veis, bueno, la idea era que al final, como son materiales bastante ligeros, para también ahorrar un poco en lo que es el montaje de las señales, lo que sería anclada a la pared o suspendida en el techo iría simplemente la señal de arriba. Todas las demás irían ancladas mediante raíles, unos pequeños raíles que apenas son visibles desde lejos, para poder encajar una señal con la otra y así también poder colocarlas entre ellas de la forma necesaria. Entonces, bueno, aquí os enseñamos un poco las tipologías de las señales en unos montajes fotográficos que hemos hecho. Aquí podéis ver el directorio de planta, cómo quedaría. Perdón, el directorio general y el de planta. Las orientativas suspendidas, como las adosadas en la pared. Como ya veis, pues en cada situación hacen falta un número determinado de señales y pues el juego que hemos creado pues nos da esa oportunidad, ¿no? Aquí veis las indicativas que irían con un texto y las simplemente numerales en aulas. Bueno, aquí hacer un inciso en lo que es la biblioteca, que bueno, nos hemos basado en lo que viene siendo el sistema actual de la biblioteca. Nos pareció bastante correcto cómo funciona. Lo que pasa es que igual puede pasar un poco desapercibido. Entonces, hemos decidido aplicar nuestro diseño de señales a ese propio sistema. Por lo que, bueno, podemos ver en las estanterías, en un lado veríamos lo que son las secciones principales y luego ya hemos creado separadores dentro de cada balda, al igual que están hoy en día, para separar ya cada apartado dentro de esas secciones. Bueno, aquí veis unos murales de indicadores de planta, también jugando con lo mismo siempre. Y bueno, una escultura exterior a modo de rótulo, que bueno, nos pareció bastante interesante plantear esto porque, bueno, al final la escuela desde fuera no dice tanto lo que es, ¿no? A lo mejor hay que acercarse mucho y por lo menos pues con una solución así podemos hacer que desde ya la carretera se pueda ver y llame a la gente de fuera, ¿no? Bueno, ya aquí la ergonomía, ¿no? Para que se vean un poco cómo funcionan las señales en medida ya un poco más preciso, ¿no? Y bueno, cómo irían colocadas y la altura y todo eso. La biblioteca.
Y bueno, esto sería todo. Para cerrar, decir que bueno, es un proyecto que nos ha dado bastantes dolores de cabeza, pero bueno, ha sido muy interesante y bueno, al final creemos que el resultado ha sido bastante fiel a lo que estábamos planteando. Así que muchas gracias. Es que ricasco por presentar, lo habéis hecho muy bien. Y bueno, ya los comentarios que debamos hacer los haremos a nivel personal y particular en otro momento. Y voy a pasar a ver si hay alguna duda, alguna pregunta para poder realizar. ¿Ha quedado todo muy claro? ¿Sí? Vale, es que ricasco. Muchas gracias y Sorionak.
Buenos días. En esta presentación vamos a ver el desarrollo y el resultado de nuestra propuesta para el proyecto de señalética corporativa para IDARTE. Y para ello vamos a empezar haciendo un breve resumen del briefing, donde por unas estrategias hemos estudiado los valores que tiene IDARTE para lograr los objetivos, que al final es que la escuela actual no cuenta con una señalética y necesitamos resolver ese problema. Y para ello hemos tenido en cuenta las características que nos dijeron, que tenía que ser coherente con la nueva identidad, con el contexto arquitectónico y moldeable. Lo siguiente que realizamos fue un análisis DAFO en los que sí que apuntamos las debilidades, que es que el edificio no presenta una señalética y esto puede llevar a una confusión. También, al no tener esta señalética, se utilizan señales a papel, por lo que puede ser más fácil su deterioro o la extracción. Así que vimos como oportunidad realizar una señalética desde el inicio y el espacio que presenta este edificio, que es bastante amplio, para presentar las señales. Como ha explicado antes Blanca, nuestros objetivos, dividimos nuestros objetivos en generales y específicos. Que el general, pues como hemos dicho, que la escuela actual no cuenta con ninguna señalética, entonces tenemos que hacer la necesidad de que el nuevo usuario o el usuario presente pues sepa orientarse bien por la escuela. Y además de ello, en los específicos, adaptaremos nuestras señales a las características arquitectónicas. Por ejemplo, hay que respetar las paredes del claustro, o sea, no podemos ni agujerear ni pegar sobre la pared de piedra. Y que también con la nueva señalética lo que queremos hacer es como visibilizar como el centro y darle como un orgullo. Para saber localizar los puntos donde se implantarán las nuevas señales, hemos realizado una investigación de los diferentes recorridos que hace tanto cada modalidad, el profesorado y el personal del centro. Tras estudiar el flujo de cada personal que realiza el centro, realizamos el recorrido señalítico, colocando en un mapa las señales que queríamos situar a lo largo del edificio. Gracias a los estudios que hicimos, sacamos como en conclusiones, mediante las nomenclaturas que nos facilitasteis, el diseño de los pictogramas, o sea, como la información que queríamos añadir por cada aula o por cada espacio especial, como pueden ser la conserjería, el claustro, los platós, los baños. Y mediante también los flujos de desplazamientos, hicimos las tablas de nomenclaturas donde colocamos cada señal y la información que iría en cada señal, que aquí podemos ver pues, en la planta 0 las señales que irían, planta 1 y planta 2. Para los soportes nos hemos decantado por el PVC de 5 milímetros y pues y bueno, se repetiría en todos, ya que es muy económico y no genera tampoco muchos gastos y costes. Y bueno, exceptuando para un panel de la biblioteca, que se ha visto más adecuado el de 2 milímetros, ya que va a ir en una pared muy fina en la estantería y con 2 milímetros era necesario. También realizamos un estudio del entorno que rodea a IDARTE y sacamos en conclusión que lo principal era un público joven y que nos encontramos en un entorno cultural junto a Sancho el Sabio
y relacionado con el arte. Así que tiramos la idea por este estudio. Vale, ya centrándonos en el concepto, el edificio actual CREA está formado por un antiguo convento al que se le agregó un nuevo edificio en 2007 constructivista. Entonces, nuestra idea de señalética parte de este concepto de puzzle, donde se mezcla lo antiguo con lo moderno y al final queda un resultado muy contemporáneo. Para ello, como la suma de los dos edificios forma un puzzle, pues para la señalética nos ofrece la posibilidad de crear señales por piezas que nos permitan realizar cambios. Y además nos hace que sea muy adaptable y que a la vez, como la escuela está en continuo cambio, tampoco genera muchos costes el cambiar alguna de las señales. Ahora vamos a mostrar un poco las señales que hemos llevado a cabo. Aquí vemos las identificativas, que sería cada una que iría en cada clase. Este sería el directorio general, presentado al comienzo de la escuela. El tótem, que se situaría al comienzo del claustro. Una señal suspendida, que la tenéis ahí. El directorio de la biblioteca y el panel de cada estantería. Así como los directorios para cada planta y los murales que se nos propuso, o Yane nos propuso, realizar varios murales dentro o fuera del centro. Aquí tenemos unos mock-ups de nuestras propuestas, tanto como en el exterior como en el interior. Para crear la identidad señalética, lo que hicimos fue crear un equilibrio entre la tipografía y los pictogramas, por los que cogimos varios ángulos de la tipografía, con lo que dimos a diseñar nuestras flechas, tanto, como podéis ver aquí, las flechas con los ángulos, y partiendo de los mismos ángulos, los pictogramas, que, como he explicado anteriormente, hicimos como un pictograma por cada aula específica. En lo que se refiere a la tipografía, el objetivo ha sido hacer uso de una tipografía geométrica para mantener la coherencia gráfica que tiene IDARTE. Y entre las posibilidades de tipografías que se nos ofrecía por su diseño y su legibilidad, escogimos la EXO en su variante regular y semibol. Algo de lo que no hemos hablado al presentar cada señal es de la cromática, de la cual hemos elegido una gama muy similar a la que tiene la identidad corporativa de arte, añadiendo además el negro y el blanco para las tipografías. Para la ergonomía se ha tenido en cuenta desde un principio de que, aunque ahora mismo no contemos con ningún estudiante que tenga problemas de movilidad, pero hemos tenido en cuenta todo el rato como las alturas y las vistas a cómo se tendrían que ver. Y bueno, aquí os enseñamos como un mock-up de cómo se vería cada señal a su respectiva altura. Para finalizar, os vamos a enseñar unos mock-ups de las diferentes señales aplicadas. Y los murales exterior e interior para indicar la zona de las escaleras con
los motivos gráficos del centro. Y eso es todo. Muchas gracias. Es que ricasco, lo habéis hecho muy bien, Sorionak, y lo mismo os comento con el resto de compañeros, que lo hablaremos posteriormente, qué tal ha ido la defensa. Oso ondo y es que ricasco. Un momento, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Ha quedado todo claro? Sí, es que ricasco. Hola, buenos días. Somos Garasi, Mayalen y Miren y somos alumnas de tercero de diseño gráfico de IDARTE. Vamos a presentaros nuestro trabajo de señalética. El trabajo consiste en la creación de una nueva señalética para la escuela, debido a que la actual es bastante escasa de información. Entonces, nuestro concepto consiste en darle un aspecto más artístico y conseguir así atraer a nuevos usuarios y llamar también su atención. Vale, empezamos estudiando la señalética anterior, que como podemos ver es bastante simple para ser una escuela de artes. Entonces nuestra idea principal era darle un cambio y para eso lo del concepto. Vale, para nuestro concepto nos basamos principalmente en la nueva estructura de la escuela, que es toda la parte de cristal, que como podemos ver está formado mediante diferentes tipos de vigas que luego van creando unas líneas y que se puede ver también en esta otra foto, que es el techo del claustro, que se puede ver cómo las diferentes líneas, las diferentes vigas van creando unas líneas. Entonces hemos cogido esa línea para nuestro concepto. Vale, luego, en cuanto a la tipografía, estuvimos investigando un poco acerca de la historia del edificio, que antes fue un convento donde vivían las monjas de clausura llamadas las Carmelitas Descalzas, que venían de Toulouse. Hemos escogido la tipografía parisine por su alta legibilidad como por su proveniencia, ya que es una tipografía francesa que se utiliza en el metro de París. Entonces hemos querido escoger esta tipografía para dar una unión entre lo moderno y el convento, lo que ya era. La base de nuestro proyecto es la línea
como ya hemos dicho antes, y en base a esta pues hemos creado los diferentes elementos de toda la señalética. Por una parte tendríamos la línea, que sería esta de aquí. En este caso está la de la biblioteca. Hemos creado 5 líneas más. Estarían debajo del directorio general, que luego os lo vamos a enseñar, y llevarían a los puntos más importantes del centro, como secretaría, dirección, sala de conferencias y, bueno, biblioteca, en este caso. Bueno, luego, por otra parte, hemos creado unas flechas propias para la escuela, que serían estas de aquí. Esto sería un fotomontaje de cómo sería la línea de la biblioteca por los pasillos. Es también un poco... nos hemos basado un poco en lo de los hospitales, en las líneas que utilizan en los hospitales para seguir el color. Bueno, estos serían los pictogramas que hemos creado en base también a la línea. Como podéis ver, están todos con cortes, nunca se cierran. Y bueno. En cuanto a la retícula, hemos creado la retícula a partir de la letra G, que como podéis ver aquí. Y ya está. Luego, en cuanto a la cromática, hemos estado observando diferentes señaléticas de otros centros o aeropuertos y nos hemos dado cuenta pues, que al final el color amarillo y el negro son los que más contrastan y los que más destacan. Entonces, pues, hemos decidido escoger el amarillo como nuestro color principal y el negro como el secundario. Y bueno, escala de grises también como secundario. Y pues también, como podéis ver, pues la escuela ahora mismo tiene diferentes elementos amarillos, ya sea los bancos de maquea, bueno, la actual señalética que eso. Bueno, también una vez estudiadas las nomenclaturas, como han comentado antes otros compañeros, se realizó un estudio de todas las palabras existentes ahora mismo en la escuela y una vez con la tabla creada decidimos qué palabras iban a ir solamente con el texto, cuáles iban a ir acompañadas de pictogramas y cuáles iban a ser solamente pictogramas, como en nuestro caso sería impresora, ascensor, escaleras, taquillas y prohibido, los que hemos visto anteriormente. Vale, esta sería una de las señales que hemos creado, que iría aquí al principio. Entonces, hemos querido coger la idea que teníamos de la línea y las flechas para que nos dirija una flecha al Glassroom y la otra a las taquillas. Entonces, esta flecha empezaría justo donde empieza el Glassroom para que no haya confusiones de a dónde nos lleva cada flecha. Y en este mockup se puede ver cómo actuaría la señal, que las flechas, algunas de las flechas irían jugando con las esquinas pues, para dirigirnos a cada lugar. En el caso del directorio general, pues llevaría la información, toda la información necesaria para guiar al usuario. Se encontraría nada más entrar a la escuela y el material utilizado sería un metacrilato. Los números irían sobre metal y vinilo y hemos utilizado el metacrilato ya que al final la estructura del Glassroom, como podéis ver, tiene muchos cortes y para el vinilo sería perjudicaría en el vinilo, entonces pues eso. Aquí podéis ver un poco un fotomontaje y también se ve, como os he dicho anteriormente, pues la línea, donde empezaría. Vale, esta señal es la de la puerta del baño. La idea es que la puerta fuese entera amarilla y lo que vemos blanco es vinilo, creando la silueta de cada baño y las palabras VC. Esta idea del negativo la hemos creado también para otras zonas importantes, como son el plató, la sala 3D y alguna de esas, ¿no? Otras salas importantes para darles un poco de distinción de lo que son aulas normales y aulas pues, que todo el mundo puede usar. Este sería el fotomontaje, bueno, el mockup de cómo quedaría. Vale, y esta señal sería una de las suspendidas. La idea de las señales suspendidas sería imitar un poco las actuales, como la de salida, que es un elemento de metal anclado al techo mediante tornillos y ahí dentro iría colocada la señal.
y este sería el mock-up de cómo quedaría. En este caso iría aquí en la planta baja indicando todo lo que hay subiendo por las escaleras. Primera planta, laboratorio, departamento de calidad, biblioteca. Vale, en esta escuela hay varias zonas conflictivas, como puede ser la 106A, la 106B y la 103, porque al final son clases que quedan muy escondidas y pues pueden pasar muy desapercibidas. Entonces, para arreglar este conflicto, hemos creado unas señales suspendidas que nos señalan ya el aula. Y en este caso, bueno, esta sería la señal suspendida de la 103, que también serviría para señalizar las taquillas, ya que justamente esa clase está en medio de todas las taquillas. Vale, en la zona de la biblioteca, como era bastante lioso la manera actual de organizar todas las estanterías, nosotras decidimos elegir letras, una letra para cada estante. Y dentro de cada letra irían todos los distintos niveles de libros o de información que podemos encontrar. Y, o sea, el orden organizado es, hemos cogido el orden actual, si van 1, 3, 9 y 10, hemos seguido eso alfabéticamente, hemos seguido el mismo patrón. Entonces, pues quedaría algo así. Y bueno, estos serían los separadores que hemos utilizado y irían sobre una tabla, y en caso de que la biblioteca obtuviese más libros y tal, pues se podrían mover por toda la balda. Y bueno, estos serían otros fotomontajes de las diferentes señales. La primera que podéis ver serían los números de planta. Se podrían ver desde arriba de las escaleras y desde abajo. Y bueno, luego la de los talleres y los baños, que sería la de la planta baja. Y también, pues como he explicado antes, de la señal del Glassroom y que al final jugamos también con las esquinas y las flechas, pues este sería otro ejemplo de cómo las mismas flechas pues, se amoldan a las esquinas. Bueno, la primera imagen sería el directorio de planta, igual que el directorio general, sobre un metacrilato. La segunda sería, hemos creado unas señales de estás aquí, ya que hemos pensado pues, que al final en el Glassroom no te sitúas mucho donde estás. Entonces aparecería aquí junto a un puntito en qué lugar estás. Irían en todas las plantas del Glassroom. Y luego, por último, pues tenemos aquí las señales de las aulas, que en nuestro caso hemos decidido hacerlas en las puertas y poner los números centrados y hacia abajo. Para la ergonomía hemos pensado sobre todo en usuarios, bueno, no hemos descartado el usuario más adulto, pero sí que hemos tenido en cuenta más el usuario más joven, como podríamos ser nosotros mismos. Entonces hemos puesto unas medidas un poco estándar y hemos colocado las señales a partir de ahí. La suspendida sí que está bastante alta, pero por la idea de que, pues de lo que hemos comentado alguna vez del vandalismo y tal, la del directorio general estaría a una altura bastante cómoda para la mayoría de personas, por el hecho de que si al final la colocábamos muy alta, igual había complicaciones al leerlo. Y las de las puertas ocupan casi la mayoría de la puerta, y las de bandera lo mismo, a una altura cómoda de leer. Y bueno, la de la línea también, pues la hemos colocado en un lugar en el que lo puedan ver tanto gente minusválida como gente bastante alta. Y bueno, en conclusión, ha sido un proyecto muy exigente y yo creo que antes de empezar el proyecto ninguna de las tres nos dábamos cuenta de la importancia que tiene la señalética y el trabajo que hay detrás. Así que bueno, sí que nos ha servido mucho pues, para darnos cuenta del trabajo que tiene y sobre todo darnos cuenta de la importancia que tiene también lo que es la primera fase de investigación, de tener que analizar y todo. Así que sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que ricasco por vuestra explicación. Era difícil vuestro proyecto para explicar, pero lo habéis hecho muy bien, muy ordenado, osondo. Ya lo hablaremos posteriormente, los detalles. ¿Alguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vale, es que ricasco.
Hola, somos Anne, Goizaldi y Noel y este es nuestro proyecto de señalética para la escuela. Nos hemos basado en el edificio y queriendo adaptarnos a él, pero a la vez rompiendo un poco con la estética blanca y limpia que predomina. Pues este proyecto transmite cómo la arquitectura moderna abarca el edificio neogótico, y a través de la señalética hemos logrado conseguir que se transmita que este edificio es una escuela de arte y superior de diseño, y se han concretado todos los conceptos en uno solo, que es el laberinto, que es un término que refleja a la perfección lo que les pasa a los usuarios en este edificio. En cuanto a los objetivos, especificamos un objetivo general, que como en toda la señalética es orientar perfectamente al público objetivo. Establecimos otro principal, que era darle personalidad al edificio y romper un poco con las normas establecidas y crear un gran contraste entre la arquitectura moderna y la arquitectura neogótica. Y en cuanto a objetivo específico, nos propusimos aprovechar todos los espacios en blanco que ofrece el edificio, diferenciar cada zona por su utilidad y hacerla parecer una escuela de arte. Bueno, hicimos mucho estudio de campo y estudio de la señalética anterior y vimos qué carencias y qué puntos problemáticos tenía el edificio, y de ahí sacamos esto, que es la colocación de todas las señales en el plano. Están coloreadas por tipología y bueno, y como veréis a continuación, pues la mayoría son todas adosadas en la pared. Vaya. Y bueno, hay muchísimas, como podéis ver. Y ya luego, pasando a los elementos gráficos que conforman las señales, empezamos con la retícula, que está basada en el plano, específicamente en el claustro. Y el tamaño de las celdas viene pues, de los requerimientos que tiene el texto y de sus diferentes tamaños, así que la retícula, cada celda, termina siendo 15 milímetros. Ya con el color, nos decidimos por este turquesa que habéis estado viendo durante toda la presentación, ya que contrasta muy bien tanto con el blanco como con el negro, como con otros colores del edificio, como pueden ser el gris del suelo o la piedra, que es como amarilla. Y bueno, además es un color con una psicología acorde a lo que queríamos transmitir. Después, para la tipografía, hicimos un estudio de diferentes tipografías usadas tanto en señalética como no, y tuvimos dos características en cuenta, la legibilidad y la lecturabilidad. Finalmente escogimos la tipografía alemana DIN Pro y utilizamos dos pesos, la DIN Pro Bold para las nomenclaturas en euskera y la DIN Pro Regular para las nomenclaturas en castellano. Además de la DIN Pro, hablando tanto con Mónica como con Ollane y contándoles nuestro concepto, nos hablaron de la tipografía WEG, que es una tipografía creada por Carolina Giovalangi y editada por Huerta Tipográfica. Es una tipografía que está creada con una única línea y, como dice ella, su objetivo es sentir las letras más allá de poder leerlas. Entonces, estas dos imágenes las vais a poder ver reflejadas en nuestro trabajo porque ha sido lo que nos ha servido de inspiración y de referencia, ya que es exactamente pues, lo que queríamos. Respecto a la línea, como os ha hablado Goizaldi sobre el laberinto, hemos querido reflejar todo con una línea y todas las señales identificativas de aula están unidas por una sola línea, como hemos podido ver en la tipografía WEG. La línea ocupa 2x de la cuadrícula, esto es 3 centímetros, y luego después también, como os hemos hablado de la idea de aprovechar los espacios en blanco, hemos realizado un mural y ese mural está creado también con línea y en base al plano de cada planta. Si el mural va en la primera planta, pues sería con una forma un poco abstracta de la primera planta, pero para, más allá de ser algo visual, que tenga también una utilidad. Bueno, y con los números están basados en la tipografía WEG, pero las tuvimos que crear nosotras mismas en base a nuestra cuadrícula. Tienen siempre trazos cerrados todas. El número 3 no está hecho porque no tenemos planta 3 y solo se utilizaría para nombrar cada planta. Y al final, eso, iría todo conforme a
a las líneas antes explicadas por Anne. Y bueno, con los pictogramas, se han creado los pictogramas que se han visto necesarios para que la señalética sea más visual y poder identificar algunos espacios más rápidamente. Se han construido partiendo de la cuadrícula, así teniendo todas las formas geométricas y en punta. Y así también ha sido bastante difícil para la construcción de algunas porque no podíamos utilizar ni círculos, solo podría ser línea. Y solo personal autorizado, que serían los que van para la sala de profesores o instalaciones, iría en color rojo porque es una señal restrictiva. Las flechas también están construidas de la misma manera que los pictogramas, pero le hemos tenido que añadir diagonales porque era necesario para crear una flecha que sea comprensible a la vista. Bueno, y ya pasando a las señales, para que las veáis, vamos a empezar con el directorio general, que bueno, está compuesto por 4 paneles de PVC con vinilo de recorte y están separados 15 milímetros cada uno de acuerdo a la cuadrícula. Y bueno, está dispuesto de la manera que hemos encontrado más lógica, concisa y sencilla posible, con los pictogramas arriba para que se identifique fácilmente en los distintos espacios de cada piso, y está colocado pues, en la entrada para su fácil localización. Y ya luego pasando a las señales suspendidas, también son de PVC con vinilo y están colocadas sobre todo en puntos problemáticos como pueden ser la entrada al claustro o la entrada a las escaleras interiores del gusano. Y bueno, esta es a tamaño real, para que os hagáis una idea de cómo son. Y bueno, y ya luego pasando a las que forman la mayor parte de las señales, que son las de las aulas. Bueno, y secretaría y dirección y demás también irían en un estilo similar. Están hechas también a partir de vinilo, pegado directamente en la pared, y luego llevan una placa de PVC con vinilo por encima. Sí, la línea está basada en el plano, como hemos explicado antes. Y sí, las placas están todas colocadas a la misma altura y lo único que varía sería la línea. Y bueno, y luego el tamaño de las placas varía según el texto y lo que sea necesario. Los de los números se mantienen sobre todo igual, pero las de los textos cambian. Lo que cambia del texto es tanto la largura como la altura, pero hacia abajo. Nunca van a pasar de más de esa altura. Esta que podéis ver aquí es la señal de baños de mujeres y minusválidos. Iría en bandera, colocada encima de la puerta. Y hemos decidido poner solo pictograma porque es mucho más visual y esta señal no requiere de texto. Después, sin olvidarnos de la biblioteca, las dos señales que hemos hecho, nuestra propuesta para la biblioteca, el panel que veis abajo son con números romanos para diferenciar los bloques de baldas y cada apartado, en este caso arte y construcción, diferenciaría lo que hay en cada estantería. Después, la parte superior iría en cada balda para explicar el tema general que hay en esa estantería. Después de tener todas las señales, hicimos la ergonomía y tuvimos en cuenta 3 aspectos, que es que hubiese armonía entre el usuario, el objeto y el entorno. Entonces, pusimos una señal de cada tipología y, como podéis ver aquí, estas son las señales identificativas de aula y siempre van unidas por esa línea que os hemos dicho, es siempre una única línea. Esto sería un mural en el hueco de las escaleras del claustro, que es como os he explicado antes, con la línea del plano, la señal de los baños, la suspendida y el directorio. Y ahora pues os vamos a enseñar los fotomontajes para que veáis todo esto mejor.
En esta, por ejemplo, hemos tenido una idea un poco diferente, que es en el claustro poner letras volumétricas colgadas del techo, que nos parecía una manera pues, muy visual, muy bonita y que no estorbarían, porque al final los elementos del claustro, las mesas, las sillas, los paneles, se mueven mucho y si pones una señal va a estar moviéndose todo el rato. Entonces, si están suspendidas del techo, pues no haría falta moverlas y no molestarían a nadie. Y aquí en el Glassroom habíamos pensado de poner algo similar, que sería vinilo directamente en el cristal, para señalar los dos espacios diferentes que hay. Y estos son los números que os hemos presentado antes, que como os he dicho, se utilizarían para colocarlos tanto en las escaleras de fuera como en las interiores del gusano y también en el directorio, solo para identificar cada planta. Y bueno, también en los talleres, como son A, B y C, hemos querido pues también hacerlo como diferente porque tampoco íbamos a echar tanta línea y quedaría así. Y este es otro de los murales porque veíamos que era una zona conflictiva porque según de qué ángulo lo veas, no se nota que hay un pasillo que va hacia las escaleras y sería una buena idea para que fuese fácil de reconocer. Y luego hemos querido hacer el rótulo exterior volumétrico para que se vea desde la carretera o desde lejos cuando vienes andando y no tener que acercarte tanto para saber de qué va este edificio. Y eso también en el color que hemos elegido. Y está colocado en ese lado porque en el otro césped solemos ver que suele haber gente jugando con el balón o paseando con los perros o lo que sea. Entonces, este hueco que queda de césped está como inutilizado y sería una buena opción. Y para acabar ya con las conclusiones, pues este proyecto nos ha dado cuenta nos ha servido para darnos cuenta de la importancia de la señalética y no solo en un edificio complejo como este, sino en cualquiera, y también no solo para las personas que vengan nuevas, sino para nosotras mismas que, aunque llevemos aquí 2 años, a veces también nos cuesta un poco orientarnos. Bueno, también nos hemos dado cuenta de la dedicación que requiere la señalética y de la importancia que tiene trabajar con diferentes formatos y tamaños. Y partiendo de eso, de la importancia de hacer pruebas de impresión, porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas tan grandes y hay que imprimir para saber si queda bien o no. Y bueno, y por último, pues creemos que nos ha salido un trabajo muy coherente en todas sus partes y con el concepto también. Y en parte también porque hemos trabajado muy bien como grupo y desde el principio hemos estado muy de acuerdo en qué queríamos hacer y demás, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos con el resultado y esperamos que os haya gustado también y muchas gracias. Es que ricasco por presentar vuestro proyecto, también difícil de poder explicar perfectamente, creo que lo habéis hecho muy bien y como todos los demás lo hablaremos en su debido momento. Es que ricasco. ¿Alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? No tengáis vergüenza, todo se puede preguntar, ¿eh? ¿Bien? Vale, pues pasamos.
Buenos días a todos y a todas. Somos Anne, Elena y yo soy Julen. Os vamos a presentar nuestro proyecto de señalética para la Escuela de IDarte. En principio existía un problema real, que es un edificio bastante complejo, no es un edificio intuitivo. Al final, cuando entras, a todos nos ha pasado que nos hemos perdido en esta escuela. Así que la escuela necesita, y este edificio necesita, una señalética, y nosotros pues, bueno, vamos a presentar nuestro proyecto, que está basado en un concepto bastante claro, que al final nos hemos basado en la parte del edificio moderna, que es como nosotros lo llamamos el gusano, en esta parte de aquí. Y hemos cogido la retícula creada en la identidad corporativa, pero le hemos añadido unas cuantas líneas más, que son las de las vigas de la parte superior del gusano, y hemos creado unas diagonales, de las cuales a partir de esta retícula hemos empezado a crear diferentes formas, y esas formas, mediante unirlas y combinarlas, hemos empezado a crear las formas de las diferentes señales. Todo esto, estas serían algunas de las formas, luego ya en las señales veréis más este concepto aplicado, pero todo esto con un concepto bastante claro, un concepto extraído a partir de la Bauhaus, un principio que tenía en la Bauhaus, que es la forma sigue la función. Yo creo que este concepto se aplica en sí a todo el diseño global, pero más en especial a la señalética, porque la experiencia con el usuario es de vital importancia y al final este concepto lo hemos interpolado a nuestro proyecto. Al final hay que adaptarse al entorno, según la información, según todo eso, hemos ido eligiendo diferentes formas que se adaptasen mejor a toda esta parte. Bueno, la retícula que hemos creado para el diseño de las señales parte del número 1 de nuestra tipografía, que luego os explicaremos cuál es. Hemos cogido un pequeño cuadradito que se forma ahí entre la unión de la parte del asta ascendente y la asta horizontal, y a partir de ahí hemos creado una retícula cuadrada que después podemos utilizar proporcionalmente, tanto más pequeña como más grande. Pero bueno, esta sería en sí la retícula base. Para los pictogramas hemos partido de los pictogramas que tenía la tipografía, pero lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a nuestra retícula base. Hemos escalado proporcionalmente la retícula a 2 milímetros, como podemos ver aquí. Y bueno, la hemos escalado pues, para poder hacer así más detalles en los pictogramas. Hemos utilizado los pictogramas que venían adaptándonos a esta retícula y hemos creado los que nos parecía que eran necesarios para la escuela. Las flechas, para la cabeza de la flecha, que es la parte direccional de la flecha, nos hemos basado también en la retícula del edificio, en una forma en V que hemos encontrado, y lo que hemos hecho ha sido adaptarla también a la retícula base con una X de 9×9, y luego hemos redondeado los bordes para hacerlo más agradable, para hacer más agradable las flechas. Y luego, una vez creada la primera flecha, lo que hemos hecho para las diferentes direcciones ha sido rotar la flecha de manera que así pueda direccionar las diferentes direcciones. Bueno, la tipografía, hemos utilizado la tipografía No Way de un estudio asturiano que se llama Tipo. Es una tipografía creada especialmente para señalética, se creó para el aeropuerto la señalética del aeropuerto de Luton. Entonces, pues hemos elegido esta tipografía pues por eso, porque al ser creada para señalética ayuda mucho a la legibilidad. Y también hemos elegido esta tipografía porque también da exclusividad a la señalética y puede ser una parte importante del edificio. Perdón. Hemos elegido esta tipografía pues, por sus características que ayudan a la legibilidad, pues, como pueden ser que tiene un diseño limpio y proporcionado, los trazos son muy equilibrados, tiene gran apertura del ojo tipográfico, como podemos ver en la A y en la E, y esto ayuda mucho a la legibilidad y visibilidad desde lejos. El pie de algunos números es egipcio, y luego, por ejemplo, también el 0 se diferencia muy bien de la letra O y que también ayuda a la legibilidad. Las letras ascendentes son ligeramente un poco más altas que la caja alta y da un poco de horizontalidad también, o sea, ayuda a que el espacio sea más reducido en la señal y tenemos mucha información y esto nos ha ayudado bastante. Y luego los remates son cuadrados. Y hemos utilizado la No Way Medium para
para el texto en euskera y la no italic para el texto en castellano. Y así poder diferenciar los diferentes niveles de texto. Ahora ya vamos a entrar un poco en el tema de la cromática de la señalética. Bueno, como todos los que estudiáis aquí y trabajáis aquí, cuando entráis a este centro normalmente no hay ninguna característica así que haga referencia a que esto es una escuela de arte y diseño. Entonces lo que pretendíamos era buscar un color que fuera vivo y que fuera luminoso. También así para conseguir que en los espacios más oscuros de la escuela, como puede ser el claustro, ya que tiene el suelo gris, un color beige que no es para nada vivo, pues decidimos utilizar el color amarillo Dalía. También porque este color es un color atemporal, es decir, que no depende un poco de la moda que haya en ese momento en la sociedad. Entonces, y también porque el color amarillo contrasta muy bien con el color negro que se usa tanto en la tipografía como en los pictogramas y el color blanco. Y este color amarillo será aplicado en los contornos de las señales, así como en algunos casos también en el fondo. Luego ya en cuanto a materiales y soportes, lo que buscábamos era que fueran materiales que pesaran poco, que fueran duraderos, también que se pudieran cambiar fácilmente, ya que nuestra escuela también a su vez va cambiando y va rotando según el paso de los años y el paso de los alumnos, y también que abaratara los costes, es decir, que no fuera cara. Entonces, principalmente nuestra señalética va adherida a la pared mediante un adhesivo, que sería el adhesivo Signalus, ya que es un adhesivo que resiste muy bien al tema de cambios de temperatura. Y luego tendríamos algunas otras señales que irían, como la suspendida, la bandera y la direccional de claustro, que irían ancladas mediante un soporte de aluminio a la pared o al techo. Vale, luego ya dentro de las señales usaríamos principalmente el PVC de 5 milímetros, ya que pesa poco. El metraquilato lo usaríamos solamente en un punto, que sería luego os enseñaremos un fotomontaje de cómo quedaría, que estaría en la esquina del claustro, ya que al ser un edificio histórico se nos dijo que teníamos que mantener, se tenía que seguir viendo, no podíamos tocar las partes como más antiguas del edificio. Entonces, mediante el metraquilato lo que buscamos es esa transparencia para poder así seguir viendo la parte histórica del edificio sin tener que taparla ni tener que tocarla. Y luego también el vinilo quería pues encima del PVC o en caso de los murales directamente puesto en la pared, ya que es un material que se puede quitar fácilmente y no abarataría los costes en caso de tener que cambiarlo por cambios de estructura, clases, etcétera. Bueno, y vamos a enseñaros ya un poquito los fotomontajes de las diferentes señales. Esta sería la señal identificativa. Aquí comentamos, se ve un poquito lo que comentamos, ¿no? Del tema del borde amarillo y las formas que comentamos antes, ¿no? Esta sale directamente de la retícula del gusano. Al final vamos adaptando un poquito esas formas y hay algunas que, como he comentado antes, dependen mucho de la función. Vais a ver que tienen una propia, ya de por sí la forma, bueno, también se pueden combinar, como en este caso. Esta sería un pequeño intervención en el espacio en la parte de la zona de los baños. Utilizamos también la retícula de fondo y vamos aplicando las formas en diferentes puestos y luego el pictograma de baños. Esta sería la retícula suspendida, o sea, la señal identificativa suspendida, perdón. Esta es la identificativa de planta. Esta sería restrictiva. Este sería el directorio general, como os ha comentado antes Anne, el tema de utilizar el color de fondo. Se acopla perfectamente con la otra y en la otra se utiliza solo el borde y al final el amarillo con el negro o sea, el tema del contraste es bastante alto, así que favorece bastante la legibilidad. Este sería el directorio de planta y esta es yo creo que es el punto a su vez más complicado, pero a su vez más importante, yo creo que la escuela, cuando entras en esa parte de ese inicio del claustro, la primera vez yo creo que todos nos hemos quedado como sorprendidos, ¿no? Nos entra ahí un algo y al final también es muy complicado por el tema del entorno, o sea, al final toda esta parte de piedra
parte antigua no podemos hacer ningún tipo de intervención en esa parte, entendible también, pero al final lo que intentamos es que a través del metacrilato, como os ha comentado antes Elena, se pueda ver tanto la parte histórica, siguiendo respetando el espacio, y a la vez tenemos que respetar como esta parte de aquí, que es donde está la concha, donde antes se santiguaban las del convento. Entonces respetamos esa forma, creando una forma igual parecida a la de los arcos. Aparte, el metacrilato, para que no fuese totalmente transparente, se pone se pone un vinilo semiopaco para que se pueda seguir permitiendo ver el fondo y a su vez no se pueda seguir leyendo el contenido de forma correcta, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba antes, de que la propia forma a veces actúa como de forma direccional, ¿no? La propia señal a bandera, al ser en pico, ya te está como dirigiendo, y volvemos al concepto de la Bauhaus antes, ¿no? De la forma sigue la función. Esto al final está adaptada, esta forma está adaptada a la función, o sea, queremos indicar al usuario que tiene que ir para allí, y ya de por sí la forma la adaptamos a eso, y luego ya el tema de las flechas, el juego. Aquí igual no se ve muy bien, pero bueno, la flecha en sí se hace un pequeño corte en el contorno para remarcar esa direccionalidad. Esta sería la señal direccional, justo en la parte anterior a entrar a la biblioteca. Esta sería la señal suspendida. Y esta ya entramos a la parte de la biblioteca. Aquí os voy a comentar. Vale, para la biblioteca hemos utilizado la identificativa informativa porque hace falta poner el horario de atención y bueno, sería lo mismo que en administración y demás. Y luego hay dos señales informativas que serían las de las normas de uso y las de normas de préstamo, que sin más irían como en la entrada de la biblioteca, en un sitio bastante accesible. Y luego, para las diferentes secciones de la biblioteca hemos utilizado una pequeña señal orientativa, identificativa, orientativa un poco pues por la forma que tiene así en pico. Y nada, sin más, iría la información que sería en cada lado de la balda, de la sección. Y luego hemos utilizado unos separadores con un imán, ya que como esto es las estanterías de metal, hemos creído que el imán podría estar muy bien para no mover los diferentes temas de los que se separan los libros. Y sin más, iría la información aquí en una esquina que sobresaldría de los libros un poco, pero no mucho, para no molestar. Y encima de las baldas irían numeradas con un número en PVC en color amarillo también, para que se pueda ver un poco desde lejos y diferenciar mejor dónde estaría cada sección. En cuanto a los murales que se nos propuso hacer, tenemos dos tipos de murales. Uno sería direccional y otro sería decorativo. El direccional iría justo en la parte de la escalera más grande, la escalera principal que tenemos aquí, que haría el recorrido tanto por esta pared como por la pared interior de la escalera. En tema murales, lo que queríamos hacer es que complementara también a la propia señalética, es decir, que fuera también a la vez explicativa el porqué de esas formas y de dónde hemos sacado toda esa idea de las formas y de dónde viene, que es toda la parte de la retícula. Entonces, en los murales lo que queríamos seguir era esa línea y pusimos la retícula y luego ponemos a su vez las formas. También dentro de la propia forma lo que hemos hecho ha sido pues jugar también con las superposiciones. En este caso, por ejemplo, que es como el mural decorativo que está en la segunda planta, también hay varias formas que se salen de la propia pared y suben al techo de arriba o a la pared lateral. Y luego también hemos jugado un poco con el tema de las transparencias, las opacidades. Hay formas que son más opacas que otras para poder ver la retícula y también para poder superponerlas y que se sigan viendo. Para la ergonomía, hablando de ergonomía, pues hemos tenido en cuenta la experiencia de usuario y que la información tiene que estar accesible a todos los públicos. Y más que nada, pues aunque no haya actualmente ninguna persona en silla de ruedas ni nada, pues que tendrían que estar un poco en su rango de visión, y para ello hemos utilizado, hemos puesto las señales más o menos a unos 65 centímetros y hemos tenido en cuenta para la buena visibilidad y legibilidad de las señales varias cosas, pues por ejemplo el contraste entre el fondo y el contenido de
de todas las señales, que por eso hemos utilizado un fondo blanco y el texto iría en negro. Y por último, pues eso, hemos colocado las señales a una altura correcta dentro del campo de visión de la mayoría de usuarios. Luego estaría, por ejemplo, las señales pues, de directorio general, directorio de planta y las suspendidas, que irían un poco más altas, pero al final son señales que son direccionales y tienen que ser anticipadas, con lo cual, como se las ves de más lejos, las puedes ver perfectamente. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues aquí acabaría nuestra presentación, pero hemos preparado una pequeña sorpresita. Mónica ya lo sabe. Pero bueno, hemos querido... Bueno, esta idea surge un poco... A ver, esto va un poquito... Le hemos adaptado a nuestra señalética, pero es una idea un poquito aparte. Nos surgió hace unos días, yo estaba hablando con Miguel, estuve bajando las escaleras y les comenté, oye, ¿qué pasa? O sea, hay gente que va a dejar de dar clase, que ha creado un antes y un después en la escuela, que realmente han crecido con la escuela, y a nosotros nos gustaría proponer una pequeña parte donde no solo Miguel, pero ya sé que hay otros profesores como Antonio, como Muni, al final yo creo que habría que dedicarles un espacio. Esto es una propuesta simplemente, pero creo que sería muy bonito y creo que sería una forma de reconocer todo su trabajo y esfuerzo. Y al final es lo que comento, al final la escuela en parte estamos ahora donde estamos también gracias a ellos, a su esfuerzo. Y yo me acuerdo cuando Miguel entraba por... Joder, voy a llorar y todo, ¿eh? No sé, yo me acuerdo cuando Miguel entraba por la clase, no sé, al final no mostraba, seguramente igual tenía problemas como el que más, pero entraba y con una sonrisa, con esa pasión por explicar, no sé, al final es un poquito una forma de reconocer ese esfuerzo y yo creo que sería una bonita forma de hacerlo. Así que bueno, aquí ahora sí que acaba nuestra presentación. Espero que te haya gustado. Y ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Pues muchas gracias. Es que casco por vuestra presentación, Osondo, lo habéis realizado muy bien. Como el resto de compañeros ya hablaremos concretamente de los detalles. Y Sorione, aquí muchísimas gracias por este último regalo, porque pienso que sí que es necesario que ahora que se van todos estos profesores, habéis tenido muy buena idea en hacerles ese pequeño homenaje porque son los fundadores de nuestra escuela. Y quizás le paso el habla a Miguel para que comente algo. Bueno, pues sí, efectivamente ha sido una sorpresa. Yo venía así que como, pues eso, para saber los trabajos que habéis hecho, que me han parecido todos pues buenos y necesarios para la escuela, y no me esperaba esto ni por asomo. Muchísimas gracias. Yo es verdad que, bueno, pues esta escuela para algunos ha sido no solamente un trabajo, sino que en nuestro caso pues ha sido casi la vida, porque hemos pasado mucho tiempo, le hemos dedicado mucho tiempo y además yo en mi caso es verdad, con muchas ganas y con mucha pasión. Una pasión que incluso en algunos no surge de una manera espontánea, sino que es producto de esa dedicación, de ese año a año que va pasando. Habéis pasado mucha gente, pero es verdad que bueno, este tipo de... Siempre los últimos vais a quedar como digamos, más cerca del corazón, pero es verdad, muchos años, son casi 39 años en este centro desde que surgió, desde el año 83, con lo cual han pasado muchísimos años. De verdad que ha sido toda una sorpresa, os lo agradezco de todo corazón y no, todo lo contrario, es una manera de que, bueno, pues que os voy a llevar siempre muy dentro. No igual con nombres y apellidos, pero a todos, porque sois muchos, pero desde luego sí que
que os llevo en el corazón. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí terminan nuestras presentaciones de señalética de IDEARTE. Espero que os hayan gustado y que los que estáis en otros grupos hayáis aprendido de cómo se deben hacer esas presentaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Agur.